Bueno, ante todo espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida para este video que vamos a realizar sobre Rüdiger Safransky y su obra titulada Romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Este video está en el marco del seminario que está dictando la profesora Laura Carugati en la Universidad Nacional de San Martín. Y bien, a lo largo de esta presentación vamos a ver los capítulos 1 y 2 de la obra de Safransky, donde comienza con una mención también en el prólogo sobre la denominación de escuela romántica, que es una denominación que comienza a aparecer hacia el año 1800, y también hay que tener en cuenta una distinción que va a marcar el autor de la obra, Safransky, durante los distintos capítulos de su libro, que tiene que ver con romanticismo, romantic, en tanto la determinación de una época, lo romántico, romantisch, que va a tener en realidad que ver con una actitud del espíritu, y esta actitud del espíritu, este modo de percibir el mundo, de comprender el mundo, de mirar lo que aparece, o digamos también aquello que se intuye, no va a estar circunscripto únicamente al movimiento del romanticismo, sino que va a tener justamente con algo que va a marcar Safransky, algo que supera ciertamente una época en concreto, y por eso también va a hablar, por ejemplo, de un verbo que es romantisieren, romantizar, y justamente no se va a circunscribir únicamente al Círculo de Viena, por ejemplo, donde van a aparecer la primera escuela romántica y los románticos posteriores también, sino, por ejemplo, que va a hablar, obviamente, se va a extender a Richard Wagner y toda su obra, va a aparecer también la influencia romántica, y si Nietzsche es o no un romántico dentro de la obra de Safransky, va a aparecer también esta discusión, el romanticismo o lo romántico en la obra de Martin Heidegger y también, por ejemplo, en Thomas Mann. Así que esto va a tener que tener en cuenta el lector ahora, a la hora de distinguir entre romanticismo, circunscrito a una época, y lo romántico como aquella actitud del espíritu que va a superar justamente a esta denominación de una escuela romántica, de los primeros románticos, del Früh Romantik y de los románticos posteriores. Bueno, justamente en esta definición que va a aparecer de la escuela romántica, hay un movimiento congregado en torno a los hermanos Schlegel, August y Friedrich Schlegel, que toma cuerpo, lo menciona, esta actitud del espíritu, toma cuerpo en la revista Atheneum, y que también es algo que nos interesa y que va a interesar sobre todo a Safransky, marcar durante los primeros capítulos es esta intención de continuidad, pero también al mismo tiempo de ser un nuevo principio con respecto al Sturm und Drang, ¿no? A esta corriente mm, de tormenta e ímpetu, como suele ser alguna de las traducciones más comunes de este movimiento también del Sturm und Drang. Bueno, una definición de lo romántico que da Safransky en el prólogo tiene que ver con una cita de Novalis, que también ya hemos compartido durante las clases del seminario, en la cual leo la cita que dice: en cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo. Ich romantisiere, dice Novalis. Y en esto también de en cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, podemos pensar también, ¿no?, en esto que mencionábamos, que lo romántico no se circunscribe únicamente a una época, donde, por ejemplo, en los distintos cursos, seminarios que dicta Martin Heidegger, sobre todo en aquel de Heráclito, donde menciona esa actitud quizás cotidiana, vulgar, superflua, que pareciera ser estar sentado junto al fuego, donde Heráclito respondería: junto al fuego también moran los dioses, ¿no? Y que en lo ordinario también se puede generar lugar para que aparezca lo extraordinario. Entonces,
incluso también en esta segunda época, en ese viraje que se empieza a producir del pensamiento de Heidegger, el modo de escritura que comienza a ser más fragmentario, deja un poco esa sistematización del ser y tiempo y de los escritos sobre ontología del primer periodo de Heidegger, por ejemplo. Eh, Comienza con una escritura un poco más fragmentaria, un poco más poética, más similar incluso a la filosofía de Nietzsche, y aparecen, entre otros conceptos, como el de Geführt, ¿no? Ese que se traduce como lo cuadrado, la cuaternidad, donde aparece esa relación entre divinos, mortales, ¿no? Cielo, tierra, justamente, ¿no? En este juego de el mostrarse, la lestheia, ¿no? El ocultarse, el mostrarse, ese juego de desocultamiento de la verdad, y esto del sentido del ordinario con lo extraordinario, y justamente esa mirada, ¿no? Para algo que hemos mencionado también durante las clases, como ese Geschehen, ¿no? Ese acontecer, poder fijar también la mirada, que es aquello a lo que va a permitir el arte como apertura. De hecho, también, ¿no? Este juego entre lo finito y lo infinito va a aparecer en autores como Schelling, incluso también en sus lecciones o a partir de sus lecciones sobre filosofía del arte, esa relación de cómo lo finito tiende a lo infinito, ese acercamiento por vía estética y en medio sí, del arte. Cómo las distintas obras de arte permiten tener o adquirir una cierta conciencia de lo absoluto, de lo infinito, de lo eterno, y cómo esa finitud de alguna manera puede elevarse a partir de esa influencia estética. Sobre todo también, bueno, es algo que, sin ir más lejos y retomando la postura de Heidegger, va a aparecer muy fuerte con el movimiento interno de la obra de arte en ese texto tan conocido sobre el origen de la obra de arte, ¿no? Con todo ello romantizo, con todo ello poetizar, ¿no? Vivir poetizando, vivir creando o generando este movimiento artístico, del ser humano consigo mismo y también del ser humano en esta proyección de sentido hacia el mundo. En algún punto también Nietzsche va a tener esta influencia romántica, de esta romantización del mundo, en esa actitud del artista, cuando también genera este pasaje del geni o genius, del genio, que está centrado o enfocado meramente en el ámbito de las bellas artes, y acude a ese concepto de espíritu libre para mostrar esa actitud artística, estética de la totalidad del mundo, ¿no? Después otro de los conceptos que obviamente va a empezar a jugar muy fuerte es algo que ya está en la tercera crítica de Kant, que tiene que ver con el Spiel, concepto de juego, que va a aparecer muy fuerte en Homo Ludens de Huizinga, también en Wahrheit und Methode de Hans-Georg Gadamer, citando incluso también a Huizinga, y que obviamente en el medio aparecen estos autores como son Nietzsche, Heidegger y demás, con una fuerte influencia de Schiller y sus cartas sobre la educación estética para la humanidad o del hombre. Bien, en el capítulo 1, una de las figuras más importantes que va a aparecer a lo largo de este capítulo es Herder. Herder, como que había dado el impulso para empezar a generar ese viraje entre el Sturm und Drang y también la aparición de la escuela romántica que habíamos mencionado antes. Puede decirse que la historia del romanticismo alemán, dice Safransky, comienza en el año 1769, momento en el que Herder se hace la mar para viajar a Francia. Justamente también, ¿no? Esta idea de hacerse la mar que menciona en el texto Safransky, si bien acá está mencionando un hecho concreto, que es el viaje de Herder,
la figura del mar, del navegante, del naufragio, de la eternidad que representa el mar y justamente este juego entre Vile y Vele, ¿no? Entre la ola y la voluntad. Es también, ¿no? Son imágenes a las que acude el romanticismo, con esta idea también de asemejarlo al entusiasmo, a los sentimientos, y a esa abismal, eterno y profundo que simboliza lanzarse hacia lo nuevo sin saber a qué puerto va a tocar el pensador, ¿no? Aquel que se arroja justamente. La huida de Herder y la salida del personaje Fausto de Goethe por un boquete de su sofocante cuarto de estudio aparecen como imágenes también de alguna manera ligadas dentro de la interpretación que hace Safransky en el primer capítulo. Pensemos en la obra de Goethe como una obra central, donde Fausto también de alguna manera empieza a mostrar y representa justamente el hastío del exceso de conocimiento moderno, esto de la especialización en distintas áreas y sin embargo sentir una suerte de carencia, de vacío, de malestar existencial, y acudir entonces a la alquimia y a otros tipos de cuestiones que están un poco más alejadas de la lógica y la racionalidad científica. Por tanto, también, ¿no? Todo este desafío del personaje de Fausto con Mefistófeles, eh, que va a aparecer a lo largo de la obra de Goethe, y cómo también al mismo tiempo, ¿no? Goethe retoma toda esta figura de Fausto, estos relatos, como también en su momento lo hacen los hermanos Grimm con respecto a los otros cuentos y demás. Tiene que ver todo esto junto, con una actitud, con un posicionamiento que tiene el Sturm und Drang, y que a su vez también va a tener la escuela romántica de recopilar los mitos, las leyendas. De hecho, también el autor que hemos mencionado como Schelling, que va a recurrir constantemente a la mitología para acceder a un pensamiento más profundo, anterior a toda la racionalidad. Y esto que muestra Fausto, ¿no? Entonces ese agotamiento, ese hastío, como a la acumulación de saber, la erudición, no permiten una satisfacción con respecto al sentido de la existencia, y de alguna manera también puede interpretarse como una crítica a aquello que con tanto esmero se esfuerza Kant en mostrar, esto, ¿no? De la crítica de la razón pura, de cómo conocemos y hasta qué punto también podemos conocer, cuáles son los límites de nuestro conocimiento, y que en algún punto también justamente algo a lo que Goethe va a insistir es en la lectura de la tercera crítica de Kant, ¿no? Donde esos límites parecen encontrar también ciertas fisuras y abren lugar para el juego de lo que se va a denominar entonces como las ideas estéticas, y esta relación, esta preponderancia de la libertad por sobre esos límites del conocimiento, algo que posteriormente ya en Schopenhauer, en tanto intérprete de Kant, va a mencionar como aquello que en Kant no se podía conocer, al menos en Schopenhauer se va a poder intuir, y Nietzsche, ligado a la corriente romántica, va a insistir en este acercamiento, en cierta medida, de la verosimilitud de la voluntad del mundo, ¿no? Bueno, en todo caso se puede ahondar también por esas vías. Herder va a buscar un lenguaje que se ajuste a la misteriosa movilidad de la vida, y en esto que mostrábamos, ¿no? Esa verosimilitud, por ejemplo, en Nietzsche está ligado a lo dionisiaco, al genio dionisiaco. Urlebendige en Schelling, sin ir más lejos, en La Sedad del Mundo, y tiene que ver con ya asimilar justamente la vida con una movilidad
de sentido orgánico, que también va a mostrar un nuevo modo de comprender el concepto de sistema, ¿no? Algo que está, bueno, es cerrado, pero al mismo tiempo tiene su movimiento interno y dentro de su movimiento ir generando una reconfiguración, ¿no? Naturaleza viva, esto de creador, inquietante, que amenaza también, aparece nuevamente el concepto de un Heimlich, como aquello que en alguna medida fascina, inquieta, pero no deja de ser algo que nos retrae, que nos quita de aquello familiar, de aquella seguridad, de aquello cotidiano y conocido, por algo que no deja, sin embargo, por su característica de novedoso, de ser amenazante, pero al mismo tiempo es esto, ¿no? Esa naturaleza viva que va a generar ese misterio. Después, más adelante, en el capítulo 3, va a aparecer tu idea de lo secreto, de las sociedades secretas, etc. Una contraposición a la teoría del conocimiento de la crítica de la razón pura de Kant, que era lo que estábamos mencionando, justamente, ¿no? Ese hastío que muestra el personaje de Fausto de Goethe, la huida de Herder de querer arrojarse a la mar para descubrir algo nuevo, tiene que ver justamente con todo este movimiento en el cual la teoría del conocimiento encuentra sus propios límites, pero sin embargo hay algo en el fondo que está pulsando, que está generando una inquietud y que moviliza a estos personajes, a estas intelectuales a querer adentrarse en algo nuevo. Una figura muy fuerte es esto que estábamos mencionando recién, que aparece el culto al genio, en quien la vida brota con libertad y se desarrolla con fuerza creadora, y aparece esto, ¿no? De los cultos a los genios del ímpetu, el genio y lo genial, lo ingenioso, son palabras que van a ir apareciendo. También justamente, ¿no? En esta contraposición a la teoría del conocimiento, de la crítica a la razón pura, es un cambio en principio también dejar de concebir estética como eh, el medio de conocimiento sensible o gnoseología inferior, como va a denominar Baumgarten en su obra estética, que también influye a Kant, sino también darle una mayor preponderancia a la imaginación por sobre el entendimiento, y justamente en esto, ¿no? La idea genial que va a aparecer ya en la tercera crítica de Kant con respecto a que el genio es un don natural, un talento, un don de la naturaleza, y que ese don de la naturaleza da la regla, por medio del genio da la regla al arte, ¿no? Y justamente ahí va a haber una contraposición entre concepto y regla, porque si fuera una creación, y esto es lo que va a permitir el juego de la libertad, lo que va a marcar ahí, va a insistir Candy, que el romanticismo aparentemente, comprendo, va a tomar con bastante fuerza, es eh, producción de la obra de arte bello, que va a ser considerada como una obra de arte genial, porque al espectador no va a poder, digamos, al contemplar esa obra o al enfrentarse con esa obra, no puede conceptualizarla, sino que se va a generar un juego entre imaginación y entendimiento. Al mismo tiempo, esa imaginación va a generar muchísimo contenido y no lo va a poder terminar de encauzar de alguna manera dentro de un concepto el entendimiento. Entonces, a su vez, ese juego es un juego libre. Y justamente porque la creación del genio, su producción, no está pensada en que esa obra sea un útil o un medio para otra cosa, sino que la obra de arte aparece como un fin en sí mismo y no está justamente, como no está ligada a un fin o no yace frente a un fin, está no producida a partir de un concepto, sino podríamos decir que eso es bueno o que gusta y que por eso genera un cierto interés, sino por el contrario, que es reglado y es conforme a fines. O sea, en sentido formal, habría como un concepto,
pero no lo hay en sentido estricto. Por eso se va a acudir después en Schiller y los demás autores que fuimos mencionando, como Huizinga y Gadamer y Heidegger, incluso también Nietzsche, donde va a aparecer de manera muy fuerte la idea de juego, ¿no? Y se desarrolla, bueno, con fuerza creadora, el culto a los genios, y en eso va a consistir también esta idea genial. Después lo que se va a discutir a partir de la tercera crítica de Kant y que va a abrirle las puertas de discusión en este culto a los genios del ímpetu que menciona acá Safransky, es de bastante interés la cuestión sobre qué lugar ocupan dentro de una comunidad o de una sociedad de estos genios, ¿no? Primero, qué tipo de educación justamente tiene que tener una comunidad para que haya posibilidad de que nazca, de que aparezca, de que surja un genio, y después cómo retribuye por medio de su producción y por la creación de obras de arte bellas, vamos a especificar, el genio, cómo retribuye, cómo educa por medio, o qué mensaje, qué sentido, qué orientación da el genio a la comunidad en la que está inmersa por medio de su obra de arte. Por eso estas discusiones que aparecen entre la tercera crítica de Kant, el Sturm und Drang y la primera escuela romántica, habría que tomar también, entre comillas, toda esa discusión porque finalmente va a desencadenar en la recuperación de los distintos mitos, por ejemplo, de Tristán y Isolda, del Anillo del Nibelungo, de Parsifal, etcétera, de las obras del drama musical wagneriano, en la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total que va a producir justamente para ligar una discusión que se va a dar ya en Schiller, en las cartas, donde va a haber que optar por una vía estética o una vía moral. Y como la vía estética pareciera no imponerse a la fuerza, sino que estar ligada a la belleza y justamente también por ello a la verdad, pareciera ser que la opción por la vía estética es el camino correcto. Sin embargo, ese camino y esa opción por la vía estética va a desencadenar en una influencia de tipo política, de tipo moral, y por tanto, por medio, va a decir Wagner, sí, se va a manifestar por medio de Wagner, de esa obra de arte total, todo un mensaje político, un mensaje moral, un mensaje ético, por medio de esas representaciones que se van a llevar a cabo, sobre todo en Bayreuth, ¿no? Pero eso ya es posterior, aunque sin embargo el texto de Safransky llega hasta esos límites. Bueno, volvemos a Herder y sus ideas principales, donde menciona que todo es historia, historia de la naturaleza, historia del hombre, y bueno, ya hemos hablado también a lo largo del seminario sobre el problema de la historización, de la historia, la historización, y esta distinción que también hay que marcar en alemán sobre Historie y Geschichte, algo que después Nietzsche va a insistir, sobre todo en las consideraciones intempestivas y principalmente en la segunda consideración intempestiva titulada sobre la utilidad y el prejuicio de la historia, los prejuicios de la historia para la vida, donde va a insistir en la enfermedad de la época que va a ser el exceso de historización. Ya lo hacen en el nacimiento de la tragedia, hablando del alejandrismo, lo socrático, el exceso de racionalidad, y esa, justamente, ¿no? Ese querer explicarlo todo y ese avance de las ciencias irrumpen el espacio de juego, y ese momento que implica el teatro, la representación del teatro, a lo mistérico, a lo oculto, a lo sagrado, al acceso a la verdad, que justamente retoma a Nietzsche su teoría de Schlegel y de Schiller, si mal no recuerdo, donde los pone ahí en discusión sobre esta idea del muro viviente, y justamente, ¿no? Nuevamente ahí el sentido orgánico. Todo eso mistérico, todo eso profundo, todo eso verdadero y verosímil
se contrapone en cierta medida al exceso de historización que intenta explicarlo y al mismo tiempo congelarlo todo, ¿no? Entonces dice, bueno, la gran enfermedad de nuestra época, del Zeitgeist, es esta historización. Entonces va a aparecer la crítica, ¿no? La historia monumental, la historia crítica. Después, ¿qué otro tipo de historia? Bueno, son tres, ¿no? La historia monumental, la historia crítica, que es la tercera, y la historia anticuaria, ¿no? La historia anticuaria. La monumental, recoger a lo largo de la historia los grandes acontecimientos y los grandes personajes, la historia anticuaria, con un exceso de recolección también, donde todo tendría la misma importancia y por tanto también este exceso de historia donde todo vale, al final nada tiene un valor en concreto, y además esto va a anular cualquier tipo de acción, de praxis, y al mismo tiempo también la historia crítica, la cual quiere desarraigarse completamente de todo pasado por juzgarlo por horroroso o por mirarlo con valores nuevos, y eso dice va a llevar a una segunda naturaleza totalmente desarraigada de aquello que logró generarlo, que la llevó a que aparezca, ¿no? Entonces, esa tercera, esas tres tipos de modo de concebir la historia, de hacer historización, tienen sus problemas, ¿no? La realización de la humanidad, cito, la realización de la humanidad es una especie de experimento del mundo, un proceso abierto, cuyo transcurso depende de los hombres, aunque en el trasfondo actúe una intención de la naturaleza. Esto tiene que ver con la historia de la naturaleza y la historia del hombre, ¿no? Una realización de la humanidad como una especie de experimento del mundo, un proceso abierto cuyo transcurso depende de los hombres, aunque el trasfondo actúe una intención de la naturaleza. Esto es interesante porque, por ejemplo, en el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, en algo que insiste ahí puntualmente Nietzsche como para ejemplificar esta frase, va a decir que el genio permite la conexión de la comunidad con la voluntad del mundo, podríamos decir que en realidad utiliza el término Uaine, uno primordial, o uno originario, según la traducción, y ese acceso a la verdad, a la voluntad o al uno originario, lo logramos lo lograba el griego por medio de la participación en el teatro, ¿no? De la tragedia, el espectador, esta creación del mundo, ese cambio, esa ruptura espacio-temporal en el cual se abre a partir del teatro griego. Ahora bien, esa puesta en escena, esa escenificación, viene guiada por el genio, justamente, que actúa como medium entre el mensaje de la naturaleza y el resto de la comunidad. Casi incluso pensando al resto como hoi polloi, ¿no? Como los muchos. Viene entonces el genio guía que conecta con esa naturaleza. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Al estar después todos inmersos y esa ruptura del principio de individuación, esa ruptura, esa caída del yo, en pos de una postulación de un nosotros, o de eso uno, lo que va a actuar es esa intención de la naturaleza. Por tanto, en un punto, dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, que se genera por medio del teatro, por eso mistérico, por eso dionisiaco, por esa mediunidad que lleva a cabo el genio, una reconciliación del ser humano con el ser humano y del ser humano con la naturaleza. En todo caso, aquello que encanta, parecía como el arte bello, que parece naturaleza, encontramos en Nietzsche un paso o varios pasos más, ¿no? Porque bueno, en el medio hay otros pensadores, donde esa formación tan completa que va a ser el teatro griego,
y que va a ser, según Nietzsche, la Gesamtkunstwerk de Wagner, es la meta, es el objetivo, es el fin al cual tendería la naturaleza. La naturaleza lleva sus mensajes por medio del genio, que es un medium, para contemplarse a sí misma, para que sus criaturas logren en todo caso poder mostrar un reflejo de ella. Entonces, un reflejo de ella es por medio del arte y sobre todo, bueno, en Schopenhauer será la música, acá será el teatro griego, después para Wagner será su drama musical, ¿no? Entonces, va por ahí también esto, ¿no? Del transcurso y del trasfondo que actúe con una intención de la naturaleza. Descubrimiento del individualismo, personalismo y la pluralidad, bueno, esto que mencionábamos también en algún punto, ¿no? Cómo van a insistir autores posteriores como el principio de individuación, el yo y esa ruptura, ¿no? Esa búsqueda de una comunidad, de un nosotros. De hecho, en algún punto también Nietzsche había generado un escrito sobre Homero y bueno, en Los Románticos se encuentra toda una discusión y escritos en torno a la personalidad de Homero o lo homérico, y esto de que Homero no había escrito la Ilíada o la Odisea, sino como que se adjudica a una personalidad de Homero, que es un uno que encierra una pluralidad al mismo tiempo, una pluralidad de voces. Descubrir el principio creador en el propio cuerpo, en el mundo, en la naturaleza, todo esto que veamos hablando también de trascender el ámbito meramente del campo estrictamente artístico y hacer en realidad del cuerpo, el mundo, la naturaleza, un campo estético, de arte, de poder crear en todos esos ámbitos. La unión de los individuos en la comunidad, el tema del espíritu, incluso, bueno, con el tema de Geist, va a parecer muy fuerte cómo se va a ir ligando el concepto de Geist a genio del mundo, genio de la especie, genio, genio y espíritu, de la música, espíritu de la especie, espíritu del mundo, espíritu absoluto, espíritu del tiempo, cómo va a ir conectándose también este concepto con distintos momentos o modos de concebirlos según los distintos pensadores que van apareciendo entre Herder, bueno, que estamos mencionando acá, pero también entre el Früh Romantik, los románticos posteriores y después incluso hasta la actualidad. La historia lo reduce todo a un plano relativo. Ella misma se convierte en algo absoluto, bueno, esto de las ideas principales y toda la crítica a la historia que veníamos mencionando con respecto a Nietzsche, para tenerlo en cuenta ahí también. Bueno, ¿no? Esto se convierte en algo absoluto, el tema de hacer historia, pero bueno, después en dónde ponemos el valor también, ¿no? Para eso, de todos esos acontecimientos históricos. Finalmente, entonces, pasamos al capítulo número 2, hacia el primer romanticismo, donde dice, bueno, entre Herder y el primer romanticismo acontece la Revolución Francesa, empieza a dar algunos detalles históricos, no nos vamos a adentrar demasiado en eso, pero sí que los jóvenes románticos se hallaban entre los entusiastas del amanecer histórico y que Hölderlin, Hegel y Schelling, cuando se enteran de todo este proceso revolucionario que se está gestando, plantan en Tübingen un árbol de la libertad. Cito acá, dice, la revolución tenía una irradiación tan colosal porque traía consigo las esperanzas de eliminar no solo un sistema de poder injusto, sino el poder en general, pero que inmediatamente se pasa de la esperanza al terror y a la nueva opresión en nombre de la libertad. Aquellos que en algún punto se encontraban como entusiastas de ese amanecer histórico, ya comienzan a recibir los primeros ecos de ese terror, de esa opresión. Y que la razón se volvió tiránica al pretender desarrollar una imagen verdadera del hombre.
Eso es lo que empieza a manifestar y también muestra como situación política y estética que el arte termina estando en un principio al servicio de la acción política, y esto también que veníamos hablando, ¿no? Esta opción por la vía estética, pero finalmente que esa vía estética, en lugar de tener un mensaje de libertad, va a tener una fuerte influencia moral, política, y que arte y política van a estar completamente ligados. El terror estatal que vocifera en Francia en el año 1793, menciona ahí, y que va a mostrar esa lucha entre la élite frente a las masas. Pensemos también, ¿no? Sin ir más lejos, ya que estábamos mencionando a Wagner recientemente, en toda esta discusión que se genera entre Wagner y Nietzsche con respecto a hacer un drama musical, recuperando una mitología, recuperando un mito que circula en el folk, que circula y da sentido de pertenencia en algún punto al pueblo, que sitúa a ese pueblo, pero finalmente en Bayreuth la discusión entre Wagner y Nietzsche termina siendo que esa representación del drama musical a partir de la implementación de un mito que tiene que representar al pueblo, finalmente los que acuden a ver esa obra son la élite, ¿no? Entonces ahí hay una fuerte discusión entre ambos pensadores. Sin ir más lejos, bueno, acá Goethe escoge la literatura, va a insistir Safransky como asilo frente a la revolución, y va a aparecer Sheila, entonces, para ir cerrando el segundo capítulo con la teoría estética, donde Sheila, en lugar, si Goethe escoge la literatura como asilo frente a la revolución, Sheila, en cambio, ve a la revolución un estímulo para desarrollar una nueva teoría estética, y acá va a aparecer justamente la teoría del juego, de Spiel, que, como mencionábamos al principio, es un concepto muy fuerte ya en la tercera crítica y que va a ocupar gran parte de las cartas escritas por Sheila. El juego, la teoría del juego, va a ir no por una revolución como esta acción política y ese terror que se vocifera en Francia, sino por una revolución de tipo espiritual, por vía estética, por esta teoría del juego. El juego del arte puede hacer a los hombres verdaderamente libres, va a decir Sheila, una acción liberadora del arte, tanto en la producción del artista como también en la contemplación de la obra de arte bello, ¿no? En la contemplación y en la función que va a cumplir una obra de arte al estar instaurada dentro de una comunidad. Pensemos en esa imagen del templo griego que implementa Heidegger a la hora de analizar en el origen de la obra de arte la polis, el funcionamiento de una polis, ¿no? Dice, bueno, mientras mora el dios en el templo, llena de sentido y configura el sentido de la vida de la polis. Cuando ese templo se profana y huye el dios, ahí hay una pérdida de sentido. Entonces ahí también en algún punto la acción liberadora del arte que ya empieza a proclamar Sheila se va a extender en los pensadores posteriores. Bien, entonces después aparece, ¿no?, justamente toda una fuerte discusión entre instinto, naturaleza y la formación cultural. Nos sorprende hoy en día leer esto porque, bueno, ya después la psicología y demás también se va a hacer eco de estas cuestiones de Bildung y, y del instinct de esta natura, que sin ir más lejos también, ¿no? Hay una fuerte influencia ya dentro de la psicología de Dostoyevsky, de el segundo periodo de escritura de las novelas de Dostoyevsky, ya de su retorno de Siberia, con esta idea de memoria del subsuelo y que va a pulsar, ya llena de material también para los pensadores como Freud, como Nietzsche. Y Dostoyevsky, sin ir más lejos, tiene una gran influencia de Sheila. Por eso esa parte del instinto y la naturaleza frente a la formación cultural y esta tendencia de progreso que tendría Europa también durante esta época, de querer
hacer una preponderancia de la formación cultural de la Bildung por sobre los instintos, ya es muy fuerte. El arte bello educa y refina la sensibilidad. Esto también, ¿no? Algo que en algún punto no está del todo desarrollado en Kant, en su tercera crítica, con respecto a si es necesario o no estar educado para poder apreciar en este juicio de gusto, en esta crítica del gusto, el arte bello. Entonces, acá en algún punto también ya aparecen aquellos temas que quedan como truncados en la tercera crítica de Kant, ya autores como Schiller comienzan a retomarlos y a profundizarlos de manera más detallada, o a adentrarse a profundizar, cosa que Kant no había hecho. Entonces, aquello que quedaba como un asentimiento que va por el sensus communis y demás, y esto de que se exige el asentimiento del arte bello, eh, acá ya aparece elaborado, trabajado, pensado. Y justamente esto después va a desembocar en la idea de decir, bueno, podemos preparar una gran obra de arte donde haya una intención y que se intente producir una acción liberadora, pero si no se refina la sensibilidad, si no se educa para poder apreciar ese arte, si no hay espectadores que estén a la altura o a la medida de esa obra, entonces obviamente va a haber un fracaso, ¿no? De hecho también, ¿no? Esta idea para poder inspirar a próximos artistas a que puedan producir sus obras. Después esto, ¿no? Curar la cultura mediante la educación estética, y cito acá la carta 15 que menciona Safransky: el hombre solo juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y solo es enteramente hombre cuando juega. Nuevamente esta mención sobre la idea del juego, el Spiel, que, por ejemplo, Huizinga menciona al comienzo de su obra que el juego es anterior a toda cultura y que de hecho la creación, la formación cultural es un juego del ser humano. Algo que después en Nietzsche va a aparecer como en la creación de ficciones útiles, ¿no? Entonces el juego es anterior a toda cultura. Tesis de Huizinga. Gadamer va a presentar algo interesante, que es esto, ¿no? De ser va a aparecer en Gadamer, pero también un autor argentino que es Carlos Astrada, que va a tener dos obras que son el juego existencial y el juego metafísico, tomando los conceptos de Heidegger de In der Welt sein, de ser en el mundo, y donde Carlos Astrada va a decir, bueno, ser en el mundo es un estar ya jugando. Y no querer jugar es un posicionamiento del jugador, es una actitud del juego. Y esto va a aparecer en Gadamer, aparece en Carlos Astrada, aparece ya, tiene su mirada en Heidegger. Entonces es muy interesante ahí la influencia romántica. Y vemos también cómo esto que mencionábamos al principio, la etapa romántica y lo romántico como algo que trasciende a esa escuela, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. La teoría sobre el juego: el camino de la naturaleza, la cultura va a través del juego. Esto que mencionábamos como tesis de Huizinga, también, que el juego es anterior a toda cultura y que la cultura justamente es el resultado de un estar jugando, que el juego abre espacio de libertad, algo que mencionábamos con respecto a la vivencia que menciona Nietzsche de los griegos cuando acudían al teatro, donde hay una ruptura, y bueno, obviamente Nietzsche lo toma de estos autores, ¿no? Eh, de Schiller, Schlegel y demás, donde hay un quebrantamiento, una ruptura de la vida cotidiana de la polis y un acceso al teatro, donde esa vivencia es una caída, una ruptura también del principio de individuación, de ese yo. Hay un acceso entonces a una verdad, que eso, contemplación de la verdad, o ese acceso a la verdad, mediada por el arte, es decir, ya no es el mero culto, como los cultos y los rituales de iniciación en los misterios, cosa que se va a meter Schelling, se va a meter también Nietzsche,
y que ya lo toma de Bachofen, incluso esa relación ahí. Y Friedrich Kreutzer, otro romántico en simbología y mitología, que después todo eso le va a abrir el campo de estudio a Wilamowitz, también a Kerenci, ya más actual, Walter Otto, Rudolf Otto, etcétera, ¿no? Entonces esto, ¿no? Que el juego abre espacio de libertad, ese acceso al teatro es una ruptura, por eso que antes era mero culto, sin mito, que entonces muestra que hay un predominio del ontológico dionisiaco de esa vida, y justamente esa distinción entre bios y zoé, que hacían los griegos, es lo que va a abrir los espacios de libertad, y es una ruptura. El teatro se vive entonces como un espacio de juego, que es un espacio de libertad, de acceso a lo eterno en el tiempo, y toda esta teoría entonces ya aparece desarrollada, o por lo menos de manera incipiente o muy fuerte en Chile, ¿no? Donde había seriedad tiene que haber juego. Esta también, ¿no? Esta frase de decir, bueno, jugar a los dados en el templo, decir, bueno, pero es cosa de niño. Sí, bueno, pero o sea, ¿por qué eso es estar jugando en el templo ofendería a los dioses? Y de hecho, ¿no? Esta idea de decir, bueno, un dios que no juegue, un dios que no se ría, es un dios de que hay que desconfiar en todo caso, ¿no? Después dice conquistar un espacio de libertad y juego frente a las pasiones y los afectos que no dominan. La libertad del arte radica en que es un fin en sí mismo frente a la utilidad, el gran ídolo de la época, siempre algo bueno para, o me interesa por, o me gusta por determinada manera. El arte, en cambio, muestra esa libertad como un fin en sí mismo. La regla del arte y el arte como juego serio, eh, y esta crítica, ¿no? La máquina chirriante del pensamiento. ¿Por qué cuando tenemos que hablar de algo importante nos ponemos serios, ¿no? Como si la seriedad garantizara un buen trabajo. Y nuevamente, las reglas del arte, que no son conceptos. Y incluso este sentido orgánico del juego, que en la medida en que estamos jugando, el juego va imponiendo de cierta forma sus propias reglas. Como si una regla fuera forzada, hace caer inmediatamente el juego en algo absurdo. Entonces, ahí tiene que ver también lo orgánico con el juego. Y finalmente, bueno, llegamos hasta acá, entonces al final de la exposición, espero que les haya interesado y bueno, abrimos entonces el espacio para las dudas, las consultas que puedan tener con respecto a la exposición. Estos fueron entonces los capítulos 1 y 2 de la obra de Safransky, una odisea, romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Así que bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Saludos.